La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados terminó de votar esta madrugada, sobre las 2:30, el proyecto de ley de presupuesto. Ahora hay tiempo hasta mañana, viernes, para la entrega de los informes en mayoría y minoría. Y en cuanto al debate en el Pleno de la Cámara, bueno, está previsto que comience a las 10 de la mañana de este domingo. Un día muy movido el de ayer, mientras corrían estas últimas discusiones, y hubo un punto que despertó especial interés y que ya generó su polémica. ANCAP en el centro de esta controversia. Se aprobó un artículo que cambia el monopolio de ANCAP sobre la comercialización de combustibles, un asunto espinoso que suele provocar polémicas entre oficialismo y oposición, que ha estado más de una vez en la historia reciente como posibilidad, que ahora da un paso, por lo menos parcial. Ayer de tarde la Comisión puso a consideración una disposición que establecía que el monopolio de ANCAP, que se introdujo en la ley 8.764 de 1931, no regirá para la importación, comercialización y exportación de combustibles para barcos y aviones. Hubo idas y venidas, incluso diferencias dentro de la propia coalición del oficialismo, y el resultado fue un artículo que solamente elimina el monopolio de la petrolera estatal sobre comercialización de combustibles para barcos. Una idea que había sido planteada por el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. La reacción desde la izquierda es muy crítica. Por ejemplo, el diputado Alejandro Sánchez del MPP ha escrito ayer que se avanza en la privatización. El sindicato de ANCAP, la Federación ANCAP, ha convocado un paro de 24 horas para el próximo jueves 15. Vamos a meternos entonces en esta novedad. Vamos a conocer, a propósito del origen de esta disposición, su alcance. Vamos a tener un par de puntos de vista en los próximos minutos. Primero estamos con el diputado Sebastián Andújar, del Partido Nacional, presidente de la comisión que ha venido considerando el proyecto de presupuesto. Diputado Andújar, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, muchas gracias a ustedes por el llamado. Supongo que durmió poco. Poco, sí. A las 4 de la mañana terminamos. ¿A las 4 fue al final? Sí. Yo tenía el dato de que había sido más temprano el final. No. 3, para ser más precisos, 3:30, 3:40 por ahí. Bueno. Le agradezco entonces el esfuerzo de estar al teléfono en este momento. No hay problema a las órdenes. Cuéntenos, primero vayamos a este artículo que, como yo mencionaba recién, fue teniendo variaciones a lo largo del día. Bueno, sí, a ver, no a lo largo del día, en el sentido de que el artículo original, el que se termina votando, es el que manda el ministro, fue el primero que envió el ministro. Nosotros en un momento, durante la semana, cuando hicimos el análisis del mismo, el estudio a iniciativa del Partido Colorado, lo habíamos modificado un poco porque habíamos analizado todo esto en base a las prestaciones de servicios de lo que pueden ser los puertos y los aeropuertos, y esto facilitará quizás a tener una apertura comercial más libre, y habíamos agregado los aeropuertos. A ver, una precisión. Este artículo no estaba en el texto que mandó el Poder Ejecutivo originalmente, ¿no? No, esto fue un aditivo propuesto por el Ministerio de Industria y Energía. Fue el 15 de septiembre que el ministro Paganini fue a comisión y allí propuso este artículo que leo textualmente. El monopolio del alcohol y el carburante nacional establecido por la ley 8.764 de 15 de octubre de 1931 no regirá en el puerto de Montevideo y cualquier otro puerto operado por la Administración Nacional de Puertos. Perfecto, sí. Esa fue la propuesta. Esa fue la propuesta. Después, en algún momento se le agregó que tampoco valiera el monopolio en los aeropuertos. Exacto, en el aeropuerto. En el aeropuerto Carrasco, concretamente. Claro. Bueno, pero veamos por qué el ministro Paganini proponía esto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo? El motivo que aduce el ministro es
que ANCAP no tiene la capacidad suficiente de producción para poder atender la demanda, ya que el full oil, y estamos hablando solamente de full oil, no estamos hablando de otros combustibles, el full oil que consumen los barcos y que produce ANCAP, lo tienen destinado a la producción de las pasteras. ¿Ah? Entonces, eso hace que el servicio del puerto con respecto al combustible, a lo que se llaman los búnker, no se preste de manera adecuada y hace perder competitividad porque los barcos tienen que parar en otros puertos, en otros países, para abastecer de este combustible y no están llegando a Uruguay. Y eso perjudica notoriamente a nuestro país porque también repercute en la actividad comercial. ¿Desde cuándo se da esta situación? Esta situación se viene dando ya desde hace unos años. No se ha dado tanto este año por el tema de la emergencia sanitaria. Este año precisamente no se ha dado de una manera tan expresa, pero sí se viene conversando hace mucho tiempo de que si se quiere seguir prestando servicios a través del puerto de Montevideo principalmente, hay que poder atender la demanda que tienen los buques, y eso es muy importante. Entonces el ministro entiende que liberando generando una apertura comercial para que otras empresas puedan importar y vender el full oil a los barcos, eso haría que el puerto pueda prestar servicios en todo su sentido, porque cuando un buque solamente también viene y para por una recarga full oil, también compra otras cosas y eso estaba perjudicando la operativa y le hacía mal al país. El punto de partida es que ANCAP no puede producir más fuel oil, que está topeado en esa materia. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que discrepa la oposición es que ANCAP tiene permitido importar. ¿Por qué no le importa a ANCAP? Ahí está, esa es otra variante posible. Si ANCAP en la refinería no da abasto, por la forma como se traduce el refinado para tener la cantidad de fuel que se necesita, ¿por qué no utiliza la posibilidad de importar? Bueno, ahí se aduce que dejaría de ser un producto rentable para ANCAP. Para ANCAP dejaría de ser un negocio rentable, pero para un privado no. El privado sí, o más de un privado podría importar, sí. Sabemos que las paramétricas de las empresas son distintas, sobre todo el peso que tiene la paramétrica del Estado. Entonces, bueno, se entiende que tampoco los volúmenes de ventas son tan grandes que ameriten o que hagan que esa paramétrica sea mucho más flexible para tener buena renta y no meterse en problemas como últimamente ANCAP se metía en problemas por tomar negocios que de pequeña envergadura que perjudicaban notoriamente a la empresa. ¿Cómo se produciría la intervención de privados? ¿De qué manera actuarían los privados ofreciendo combustible para los barcos en los puertos? Los privados tienen que importar y tienen que guardar su producto en los depósitos que tienen, que ya existen hoy en el puerto o cerca del puerto, con muchos de ellos que son propiedad de ANCAP. Por eso también se votó un artículo que permite que ANCAP pueda alquilar su capacidad ociosa en cuanto a depósitos. Eso facilitaría muchísimo la operativa, también involucraría a ANCAP para que ANCAP pueda tener una renta en base al alquiler. Ese punto es importante porque si uno piensa en importación de combustibles, surge inmediatamente la duda de cómo es la logística del privado, ¿no? Bueno. Entre otras cosas, el almacenamiento. ¿Qué? ¿Va a construir su propio depósito, etcétera? No, acá se le está habilitando al privado o a los privados la posibilidad de arrendarle depósito a ANCAP. Exactamente, la capacidad ociosa que tendría ANCAP en ese lugar y sería suscrito solamente al puerto, ¿no? Sería algo como si estuviésemos hablando de que, de una forma imaginaria, que fuera una zona franca. ¿Se sabe que hay interesados como para llevar a cabo este negocio? ¿Hay uno, más de uno? ¿Cómo sería esto? No tengo, la verdad, Emiliano, no tengo idea desde la parte comercial cómo se viene desarrollando la oferta y la demanda del tema con respecto a quienes quisieran operar sobre esto. Sí entendemos y hemos comprobado lo que sí existe, porque hemos hablado con empresas navieras, que sí existe de parte de las empresas que no pueden venir, no pueden operar y que perjudican notoriamente al país. Porque no es lo mismo que puedan llegar a puerto, que bajen su mercadería en puerto, a que estén depositando su mercadería o estén bajando, por ejemplo, en casino en Brasil, y eso perjudica notoriamente los costos de quienes son los importadores.
Sí, ahí está. Usted dice, en definitiva, hay dos posibilidades. O seguimos como hasta ahora, y entonces el Uruguay pierde posibilidad de negocios por el lado de la logística en el puerto de Montevideo, perdemos competitividad o dejamos sin atacar ese problema de competitividad que obliga a los barcos a cargar en otros puertos, etcétera. Esa es una alternativa. La otra, habilitar que haya privados que ofrezcan ese combustible a los buques en el puerto de Montevideo. Se optó por este segundo camino. Exactamente, por ahora se optó por este segundo camino. De todos modos, vio que la sensibilidad política y sindical es fuerte con respecto a este asunto, porque resulta que en la LUC, en la Ley de Urgente Consideración, se había intentado directamente que cayera el monopolio de los combustibles de ANCAP, ¿no? El monopolio que ANCAP ha tenido históricamente. Esa disposición quedó por el camino, pero no puede sacarse, no puede eliminarse de este análisis. Bueno, pero tiene una gran diferencia, ¿no? En la LUC no se restringía a un lugar específico y ahora se está restringiendo un lugar específico. Y eso es un cambio importante, porque esto no es una apertura general, sino simplemente para un lugar en un punto muy específico, con un motivo muy específico. Y creo que eso hace el cambio y lo marca como algo muy distinto. Claro, pero tanto el Frente Amplio como, por ejemplo, la Federación ANCAP y otros sindicatos observan esto que se estaría votando como un primer paso, ¿no? Como el inicio de la desmonopolización en ANCAP. Y bueno, eso yo no sé, yo no pienso de la misma forma, pero bueno, es parte de la libertad de expresión poder entender o por lo menos comprender que se va en ese camino. Nosotros tenemos absolutamente claro y estamos absolutamente convencidos que no es así. Así que bueno, para terminar, la razón, el motivo de fondo es esta limitación que tiene ANCAP para producir fuel oil. ANCAP no tiene más capacidad de producción, o por lo menos no lo tiene planteado, porque lo que hasta ahora produce en buena medida está siendo demandado por los consumidores que ya eran tradicionales y por lo que se ha agregado de consumo en las pasteras, ¿no? En las plantas de celulosa. Sí, exactamente. Entonces, mi pregunta es la siguiente: en la medida que ahora viene otra planta de celulosa más, la UPM2, surgirá entonces una demanda adicional de fuel oil. Bueno, por lo que estamos describiendo, ANCAP con la capacidad actual no podrá satisfacerla, y entonces, ¿qué? ¿Habrá que votar una nueva ley, un nuevo artículo que autorice a privados a suministrar fuel oil, a importar y suministrar fuel oil, por ejemplo, a UPM2? Bueno, la capacidad ociosa, en el cálculo capacidad ociosa, el ministro dijo que se está previendo lo que puede llegar a consumir UPM2. Ajá. ¿Ah? Eso ya está previsto, esto no se puede ir siempre con el diario del lunes, sino que uno tiene que ir adelante porque es cuestión de abastecimiento, ¿no? Y el país y el sector comercial no puede quedar desabastecido, sobre todo cuando una empresa sola es la que tiene la autorización para producir y vender. Ajá. Así que entonces, bueno, no sería necesario dar otro paso de este estilo cuando se inaugurara UPM2. Tenemos entendido que no. Efectivamente, entonces lo que se está disponiendo es una perforación, entre comillas, del monopolio de ANCAP acotado al puerto de Montevideo y a los otros puertos administrados por la Administración Nacional de Puertos. Claramente se está aludiendo, por ejemplo, a Nueva Palmira, ¿no? Pero bueno, sí, eventualmente también... Una operativa importante también. Sí. ¿Y por qué? Emiliano, entendamos que para nosotros, desde el punto de vista de la conceptual y de la concepción que tenemos a través de este presupuesto, es parte de lo que estamos buscando, que el país tenga crecimiento y que empiece a generar riqueza desde otros lugares que hoy no la está generando y que estamos dejando o estamos desaprovechando, que para el país son muy importantes. Porque Uruguay ha demostrado un montón de cosas durante este año que generan una seducción desde el punto de vista internacional, obviamente o lamentablemente por lo que ha pasado con la pandemia mundial, que a Uruguay se le abren las puertas para muchas cosas. Entonces, no nos podemos cercenar de poder tener abierto o poder tener desarrollo económico en base a negocios específicos que Uruguay ofrece garantía. Y eso nos parece bárbaro. O sea,
va en el sentido de lo que va el presupuesto, crecimiento económico y así poder sacar el país adelante. En cuanto a la coalición de gobierno, dentro de la cual hubo dudas ayer, hubo diferencias, ¿ahora quedó alineada toda la postura en torno a este artículo tal cual quedó? Sí, porque cuando estaba presentado el primer artículo, nos faltaban algunos datos que después, cuando los pudimos obtener, nos hicieron reflexionar, ¿no? Sobre todo el tema de aeropuertos. Es fácil. La importancia que tiene el negocio del aeropuerto para lo que es la empresa ADUSA. Es muy importante el porcentaje que ocupa en la empresa ADUSA la venta del aeropuerto. Y eso nos hizo reflexionar un poco, por eso quitamos la parte de aeropuertos. Uh-huh. Eso fue la reflexión de ayer a instancia de una charla entre toda la coalición, ¿no? Pero entonces, la disposición que finalmente queda, la que hace caer el monopolio de ANCAP para los combustibles a ser suministrados en el puerto de Montevideo y en otros puertos de la ANP, ¿esa cuenta con el apoyo, por ejemplo, del Partido Colorado también, de Cabildo Abierto? Sí, claro, y del Partido Independiente y del Partido de la Gente. Digo porque la discusión sobre el monopolio en la LUC había tenido al Partido Colorado alerta y con reparos, ¿no? Por eso lo pregunto específicamente. Al Partido Colorado y a Cabildo Abierto, ¿eh? Uh-huh. El tema de la LUC no le simpatizaba, para decirlo de una buena forma. Sí. Y en este caso no, es más, el Partido Colorado fue quien aportó muchísimo y en una primera instancia fue quien aportó ingresar a aeropuertos. Uh-huh. Porque es un tema muy específico. No es, si bien se puede comparar con el tema de la LUC, esto es mucho más rígido. Esto es muy específico y tiene un propósito muy puntual y en eso estamos todos de acuerdo. Diputado, y si bien, sí. Disculpe, Emiliano, si bien esto ataca la sensibilidad de algo que se ha comentado tanto, que habla de la desmonopolización de ANCAP, porque ese es el título que esto genera, en realidad es la apertura comercial dentro del puerto de Montevideo para un producto solo para un producto. Diputado Sebastián Andújar, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, integrante del Partido Nacional. Le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. No, el agradecido soy yo y estoy de las órdenes. Hasta pronto. Hasta luego. En la pausa aprovecho para revisar los mensajes que han llegado de los oyentes sobre este tema, que son unos cuantos, y terminamos de acomodar la comunicación con el segundo entrevistado, porque sobre este mismo tema vamos a conversar con el Frente Amplio.